私は実戒純血のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Estamos una vez más en el Guild Boss Velious y ya toca semana de clasificatoria, semana para perder el pelo y quizás la última semana de clasificatoria por unos cuantos, debido a los cambios que vamos a tener en el tema de las Guild Wars, que la gente que quede en campeón 2, campeón 1 y aspirante va a entrar en la modalidad de liga y ya dejará de ser Guild Boss, al menos mientras se pueda mantener dentro de dichos rangos. La gente que está de maestro 1 para abajo seguirá siendo Guild Boss como de costumbre, y la gente que pueda clasificar en maestro 1 subirá a la parte de ligas, por decirlo así. Fuera de eso, vamos a ver el equipo de hoy, que la verdad que me han pedido este equipo, creo yo, más o menos desde que se conoció que se podía utilizar a Derieri en Velious. Y debo decir que es un festival de RNG. Acá no sabría decirles si es una estrategia. Sí es cierto que, digamos que hasta cierto punto de la run es más o menos normal empezar, pero ya les digo yo que también es una cuestión de si al Velious se le antoja que sobrevivan ciertos personajes o no. Así que bueno, el equipo en cuestión que vamos a ver el día de hoy va a ser el de Viole, Elizabeth, Freyr y Derieri. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Que probablemente tanto Viole como Elizabeth estén expuestos a los ataques de el señorito Velious. ¿Por qué? Porque recuerden que cada una de las partes de Velious da un bonus o un daño extra para cierto tipo de personajes. Velious en sí mismo hace daño extra a humanos y el brazo azul hace daño extra a diosas. ¿Cuál es la cuestión en este caso? Que ustedes recordarán que cuando hacíamos la estrategia con Freyr y Albedo, nosotros nos quitábamos encima este brazo para que no nos moleste a la Elizabeth y que en todo caso solo quedase perjudicado el Viole. Pero en este caso necesitamos ya de plano quitar el brazo rojo, más que nada por el daño extra que tiene contra demonios. Y obviamente si le llega a hacer daño a Derieri, prácticamente la partida está perdida. Entonces tenemos que sí o sí en turno 1 quitarnos ese brazo de encima. ¿Cuál es la desventaja con eso? Que por lo general el brazo azul es muy pesado, sobre todo por el ataque, bueno, por el debuffo este que tiene de bajada de estadísticas y por los ataques en área que tiene. Y además, si lo combinamos con el hecho de que eventualmente Velious puede meter una deshabilitación de recuperación, se hace muy cuesta arriba. Ya les digo yo, tratar de sobrevivir los primeros 3 turnos es crucial, y lo he intentado muchas veces y suele pasarme de que los personajes se mueren al turno 1 o incluso en turno 2. Así que si llegan a turno 3 es una cuestión de tomar decisiones para poder seguir adelante. Ya les digo, es bastante difícil la partida, es bastante difícil la run. Tienen que probar con distintas combinaciones. Vamos a ver cómo lo puedo lograr yo. De hecho no fue una run perfecta, por decirlo así, desde el punto de vista de los buffos de Derieri. No he llegado a juntar todos los buffos como tal. Vieron que son 10 buffos de Derieri. Bueno, yo en este caso lo he pasado con 7, pero ya vieron que he hecho un muy buen puntaje. Y he cumplido 2 misiones, que es la de superar en 8 turnos e infligir 200.000 o más de daño, obviamente por Derieri, ¿no? Claramente. Pero bueno, en términos de equipamiento vamos a ir con Viole, con vida y defensa, lo mismo que Elizabeth, lo mismo en este caso que Freyr. Aunque Freyr no es que se vea afectado, la verdad que aguanta y tanquea bastante bien los golpes. Y en el caso de Derieri va a ir simplemente con ataque y daño crítico con subestadísticas de ataque. No tiene daño crítico metido en el medio, eso sí. Subestadísticas pueden ir con full defensa. Acá no es como en Akumu, que hay que ver si nos quita orbes o no. Simplemente es que tenga aguante. Yo de todas formas lo he dejado como lo tiene Akumu, que es mitad defensa, mitad resistencia, pero ustedes pueden ir full defensa y no hay ningún problema. Cabe destacar que todos estos personajes tienen la reliquia mejorada. No es necesario, ya les digo. Lo que yo sí diría necesario, o al menos si pueden hacerlo, es el tema de el True Awakening a Viole y a Elizabeth, porque son los personajes, ya digo, que más van a resentir en términos de daño en esta run. Son los personajes que probablemente se les mueran de forma más seguida, entonces tienen que tener un poquito de cuidado con eso. Si pueden ponerle escanor EUR a Elizabeth, mejor, pero eso también depende si lo tienen dupeado. Creo que incluso si lo ponen en 1.6 estaría bien, porque al final es un 10% de vida máxima y de defensa crítica extra, que no está mal. Pero bueno, si es que lo tienen, si no pueden poner cualquier link que tenga buena vida, como un Gloxinia, por ejemplo, LR o un Meliodas incluso. En términos de artefacto vamos a ir con el set de aquí, este set de Elizabeth.
Porque podríamos ir con el otro set, que es el set de Halloween, que tendríamos quizás 4% más de ataque, que es este que está por acá. A ver si lo encuentro, este de aquí, porque tendríamos un 9% de ataque, o un 9% de estadísticas básicas, como lo quieran ver. Pero yo preferí optar por esto por el tema de la reducción de daño que reciben los aliados en jefe de la orden. Prefiero resignar un poquito de daño y priorizar el aguante de los personajes, ya les digo. La idea es tratar de llegar hasta turno 3 y de ahí en más podemos evaluar si seguir o no con la partida, ya que también dependemos de las cartas que podemos sacar tanto de Derieri como del resto de los personajes. Así que bien, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, vamos a empezar la partida. Vamos a arrancar eliminando al brazo rojo. Para ello vamos a utilizar pura carta de ataque de Viole, Elizabeth y Freyr. Y ya la cuestión aquí entre este turno y el turno 3 vendría a ser el hecho de esperar de que ni Elizabeth ni Viole caigan. Para ello hay varias cosas que hay que tener en cuenta, que en realidad no dependen de nosotros, sino que depende más de lo que haga Belius. Porque por lo general, como dije, Belius tiene esa carta de infectar, el brazo tiene ataques en área, tiene esa espadita que hace single target. Entonces la idea sería que el focus se lo coman aquí tanto Freyr como Derieri. Fíjense que los ataques casi ni le hacen daño, en cambio si atacan a Viole o a Eli le quitan más o menos la mitad de la vida. Entonces es una cuestión también de tener un poquito de suerte. Sí o sí en turno 2 tenemos que rushear ultimate de Elizabeth para curarnos, porque vamos a sufrir bastante daño. Y acá tuvimos suerte de vuelta que no le ha aplicado el infectar ni a Viole ni a Elizabeth. En el momento en que le caigan infectar a esos dos, prácticamente está perdida la run, porque quedan muy bajos de vida. Fíjense ahora, por ejemplo, con este ataque en área, Eli queda a punto ahí casi para el otro lado. Turno 3. Acá depende mucho si tienen suerte de sacar un bufo dorado de Viole o no. No es necesario, diría yo, no es estrictamente necesario, pero observen que como yo ya tengo un bufo de plata, lo que pensé en mi cabeza dije, bueno, voy a usar la ultimate de Viole ahora, así me protejo. Es decir, uso el bufo dorado ahora y busco la ultimate de Viole para volver a buscar un bufo dorado después. No es estrictamente necesario, ustedes pueden aguantar sin eso, pero también hay que tener en cuenta que no tuve suerte a la hora de sacar cartas de Elizabeth. ¿Por qué? Porque hemos sacado un bufo en lugar de un ataque. Si hubiese sido, por ejemplo, un ataque, podríamos haber rusheado de vuelta la ultimate de Eli sin problemas y sin necesidad de ponernos este bufo dorado en sí. Y observen también que Belius, por ejemplo, no nos metió a infectar ni a Eli ni a Viole, así que no hubiésemos tenido un problema tan grave. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces turno 4, vamos a utilizar la ultimate de Derieri como carta extra. Recuerden que la ultimate, si tenemos chance de rushear una y otra vez, funciona como una carta extra para stackear su pasiva. Vamos a utilizar la ultimate de Viole, como dije, para buscar ese bufo dorado de nuevo. Que la idea, ya les digo, es que el bufo dorado en situaciones normales, que no pase esto de sacar dos bufos dorados más o menos seguidos, sería lo ideal utilizarlo en turno 5 para rematar con Derieri en turno 7. Si lo utilizamos antes, tenemos que sí o sí buscar un bufo dorado para ese punto. Digo esto para que quede claro, ¿no? Por ejemplo, si lo usamos ahora en turno 3, hasta turno 5 estamos protegidos, y en turno 6 sí o sí tenemos que volver a utilizar el bufo dorado de Viole. ¿Qué otra cosa sería buena en este caso? Sacar el bufo dorado de Derieri, como me ha pasado aquí, que he tenido suerte con las cartas. Pero lo malo es que no he obtenido una carta de Elizabeth extra. ¿Por qué? Necesitamos stackear su pasiva. Y como en este caso no tengo chance de tirar la ultimate de Elizabeth de vuelta, no me queda otra y dije, bueno, voy a quemar cartas de Derieri por si acaso. ¿Por qué? Porque lo ideal sería estar con 5 stacks en la pasiva de Eli y obviamente 10 stacks en la pasiva de Derieri. Pero considerando que para cumplir las dos misiones y una de ellas es terminar en 8 turnos, es muy difícil llevar eso a cabo. Entonces hay que sacrificar un par de cosas. Fíjense acá, los ataques ya no nos hacen tanto daño por tener ese aumento de estadísticas defensivas, el aumento de vida también. Entonces nuestros personajes aguantan bastante. Y ahora sí yo voy a usar el bufo de Viole para ya tenerlo listo para el siguiente turno. Recuerden que la inmunidad también es un bufo para la ultimate de Derieri. Pero ¿qué pasa? Si ustedes llegan a tener una carta como esta, que es el debuff de Viole, ya sea en plata, ya sea en oro, úsenlo primero y luego usen el bufo dorado para no hacerle tanto daño al brazo azul. Recuerden que el bufo de plata dura 2 turnos, y el de oro también, creo que dura 2 o 3 turnos.
El de bronce no sirve si lo tiran ahora porque ya se va luego. Entonces ustedes pueden tirar tranquilamente esto, el brazo no se va a quitar el de bufo y no hay problema. Acá voy a usar la ultimate porque uno podría decir, bueno, pero podrías haber aguantado un turno más y rushear la ultimate de Elizabeth para terminar de stackear su pasiva y terminar luego. Pero como dije, quería terminar en turno 8 para traer una run que cumpliese al menos con 2 misiones. Ya digo, si se pasan un turno o 2, no hay problema tampoco. Hay puntajes que están ahí en el top que solo se hicieron con una misión, entonces es posible pasarse 1 o 2 turnos. ¿Cuál sería la alternativa para no estar renegando tanto con las cartas en sí? Yo creo que sería ir con Gowther en lugar de Freyr. Pero es cierto que perdemos el tema de los buffos extra para la pasiva de... para la última, perdón, de Derieri. Entonces capaz que por eso ahí no conviene tanto Gowther, pero seguramente traeré la guía con él. Bien, tiramos Ultimate de Viole para tener el 20% de daño extra. Como no tengo carta de Derieri, que sería lo ideal aquí, tiro esta carta de Elizabeth para tener un buffo extra más. Carta dorada de Deri y Ultimate para hacer 38 millones aproximadamente de daño. Y ya luego en este turno que sigue tenemos que terminar la partida. Acá hay que tener un poco de suerte también, a ver si nos aplica ruptura o no. Si nos aplica ruptura no pasaba nada igual porque teníamos la curación de Elizabeth como para asegurar. Y solo por el hecho de querer terminar con la mayor cantidad de stacks en la pasiva del imposible, tiro la ultimate. Pero francamente no era necesario acá. Tiro la ultimate de Freyr, que rascamos puntos extra por utilizar una ultimate. Y ya rematamos entonces al Bellius, que sí o sí necesitamos 4 cartas. Y de esa forma terminamos la partida. A diferencia de la run con Albedo, que está de la clasificatoria pasada. Si quieren puedo hacer una review de esa guía nuevamente, pero se las voy a dejar por acá arriba para que vean cómo fue en la clase anterior. Terminamos con el daño al brazo y rematamos al cuerpo con ataques normales. Sacamos entonces 43.000 puntos, que está muy bien. Ya digo, no tenemos ninguna albedo dupeada ni nada. Es puro sufrimiento, pura calvicie. Pero bueno, es lo que toca con Derieri. Se pueden usar otro set de cartas también. No me quiero arriesgar con eso. Lo vamos a ver en otros videos también, seguramente, para que tengan mejor idea de cómo se utilizan. Así que bueno, espero que les sirva la guía, espero que sea útil. Yo sé que es mucho RNG, pero bueno, es lo que hay con esta señorita Derieri. Seguramente habrá guía con Albedo, pero bueno, por mientras, espero que les sea útil como dije y nos vemos en la próxima. Adiós.